Predicar para mí es motivo, no de gloria, es un deber que me incumbe. Ay de mí si no anunciara el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. En aquel tiempo Jesús llegó al templo. Mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús replicó: les voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestan, les diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le han creído? Si le decimos de los hombres, tenemos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Y por su parte, él les dijo: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Te damos gracias, Señor, por este momento de oración en el que nos permites escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque solo tú tienes la autoridad para tocar nuestra vida, para transformarnos, para salvarnos, curarnos y para enseñarnos tu camino de vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo muy especial a todos ustedes que siguen estas videopautas. Soy Gloria Mancera, discípula de la comunidad Verbum Dei de Bogotá, Colombia. Para hoy quiero invitarles a meditar el Evangelio, Mateo 21, del 23 al 27. Mateo 21, del 23 al 27. En esta cita se nos habla de la autoridad de Jesús. Los sacerdotes y ancianos de la ley, que eran considerados como las personas que tenían en su tarea iluminar o guiar al pueblo en las cosas de Dios, se sorprenden con las actitudes de Jesús y se atreven a preguntarle, ¿no? ¿Quién te ha dado esta autoridad? ¿Con qué permiso haces todas estas cosas que estás haciendo? Le reclaman a Jesús. Y si pensamos es que en los anteriores pasajes de esta cita, Jesús entra al templo y saca a los vendedores que había, ¿no? Los vendedores del templo, y les tumba las mesas y el dinero y todo lo que habían vendido, porque Jesús quiere purificar el templo. Y luego en este pasaje que estamos meditando hoy, Jesús vuelve a entrar al templo y empieza a enseñar, ¿no? Y yo sentía que eso es más o menos lo que se cuestionaban los sacerdotes de la ley, ¿no? Como que si Jesús, que era como un laico, ¿no? Como una persona normal, ¿por qué hacía todas esas cosas? Que se esperarían más de un sacerdote de la ley, que en ese tiempo era quien tenía la autoridad, por así decirlo, para mandar o gobernar o decidir qué hacer dentro del templo en ese tiempo. Y sentía que Jesús dejaba en evidencia la falta de autoridad de esas personas, ¿no? Si ustedes no pueden responder por las cosas más sencillas de Dios, si no pueden responderle al pueblo sus preguntas más existenciales, si les da lo mismo que el templo se llene de vendedores y ladrones y no lo cuidan, pues no tienen autoridad para enseñarle al pueblo, ¿no? Y sentía también una pregunta hacia mí, una pregunta de Jesús: ¿a quién le estás dando autoridad en tu vida? ¿Quién tiene el permiso de gobernar en ti? Si bien Jesús entró al templo, hizo esa limpieza y después empezó a enseñar, experimentaba yo que eso mismo ha hecho Jesús con nosotros, en la experiencia de fe. Él quiere entrar en nuestra vida, limpiar y sacar todos los ladrones de nuestra alegría, las cosas que nos roban la felicidad, que nos roban el gozo, que nos roban la paz. Sacar todo eso que nos roban santidad y enseñarnos su camino de vida eterna, enseñarnos a vivir como Él, ¿no? Pero a veces nos dejamos llevar por otras cosas y a veces también dejamos que muchas ideas falsas del mundo o de nuestra propia vida, ¿no? Falsos autoconceptos hagan su carpita en nuestra vida y vengan ahí y sigan como fortaleciéndose, ¿no? Y a veces permito que mi vida sea un mercado de cosas. Y entonces la pregunta es esa: ¿quién tiene el permiso para reinar y mandar en este templo, en esta vida nuestra, ¿no? Que es el templo de Dios? ¿Jesús
o el mundo y sus cosas. Y sentía yo que esto me recordaba a una experiencia que viví hace poco, un momento en que me empecé a sentir como muy triste, a sentirme como que estaba fallando en mi trabajo, como una pérdida de talento o una pérdida de agilidad en las cosas, fallando con mi hijo como madre, porque por estar metida en el trabajo muchas horas no le puedo dedicar el tiempo que quisiera, fallando como esposa de pronto, porque a veces se exalta uno fácilmente, fallando como hija, porque a veces no llama uno seguido a sus padres, o como cristiana, ¿no? Y a veces se siente uno así, empieza uno a escuchar como ese cassette negativo que se activa donde quiere hacerte sentir culpable, o que no vales, o que no das la talla y el nivel de las exigencias que a veces sentimos, o las presiones del mundo también, ¿no? O sea, que tienes que ser excelente profesional, excelente persona, excelente cristiano, excelente madre, esposa, ¿no? Y estaba dejando que me gobernaran esos pensamientos negativos y por ende, pues la tristeza, ¿no? Como sentir cierta derrota, ¿no? Y a veces uno quisiera que las personas que lo rodean le digan: no te sientas así, tú eres bueno, lo estás haciendo bien, lo intentas, pero a veces no pasa. A veces pasa que encuentras más razones para fortalecer esos pensamientos negativos, ¿no? Y bueno, para resumir, lo que me sacó de esa situación fue unas pautas que me llegaron al WhatsApp, que para mí en ese momento fueron muy salvadoras y oportunas, porque traían varias y muchas de las citas que Jesús y que me ha dado a lo largo de esta experiencia de fe, o de mi experiencia de fe. Muchas citas en las que Jesús me recuerda el amor y el aprecio que tiene por mí, lo valiosa que soy para Él, ¿no? Como si Dios hubiera decidido enviarme una carta diciéndome: mira, todo lo que yo te he dicho, recuérdalo, nunca lo olvides, lo que tú eres para mí. Y sentía también como: ¿por qué buscas en otro lado lo que solo puedes encontrar en Jesús? ¿Por qué buscas y esperas del mundo esta salvación y ese amor que solo Dios te puede dar, ¿no? Y lo relacionaba con este pasaje que estamos meditando porque precisamente es Jesús el único que tiene la autoridad para espantar en nuestra vida todas esas tristezas, para sacar de nuestra vida todas esas carpitas que se han quedado ahí y que de pronto no se han resuelto, o nadie no las he dejado salir, o que yo misma le he permitido que se instalen, ¿verdad? Y sentía yo también eso, ¿no? Que Jesús es el que tiene la autoridad para salvarme, y no hay nadie más que pueda ocupar ese lugar, porque solo Dios tiene palabras de vida eterna, ¿no? Y uno a veces sí necesita ayuda, y va y le pregunta a su familia, y va y le pregunta a su pareja, a sus amigos, a YouTube, al Google, le pregunta a uno y no encuentra uno como esa respuesta profunda que lo llene, que lo salve, ¿no? Y esto no quiere decir que Dios no actúe por medio de las personas, pues precisamente alguien envió unas pautas que a mí me ayudaron en ese momento, pero me refiero en que hay momentos y situaciones, sentimientos y decisiones que solo se resuelven en la oración, solo se resuelven en ese tú a tú con Jesús. Y esto me recordaba también la cita de Marcos 9 del 25 al 29. Marcos 9 del 25 al 29. En esta cita hay un muchacho que tiene un espíritu malo, está poseído y los discípulos intentan liberarlo. Y el muchacho está rodeado de gente y de los discípulos y todos intentando ayudar al muchacho. Pasa mucho tiempo y no lo logran. Y llega Jesús y con solo una palabra le dice al espíritu: te ordeno que salgas de él y no vuelvas más. Y el espíritu obedece, sale y el muchacho se sana y se levanta. Y esto lo que entendía es que es la autoridad de Jesús, ¿no? Así es la autoridad de Jesús con nuestra vida. Solo Él. Hay momentos de nuestra vida, cosas que solo se pueden resolver en la oración. Que solo Jesús tiene la autoridad y la fuerza para curar y salvar. Entonces la invitación de hoy es a dejar que sea Jesús quien tenga esa autoridad en tu vida, quien tenga esa autoridad en mi vida, para sacar todo lo que desdibuja
su imagen en este templo que es nosotros, todo lo que dibuja ese propósito de amor que Él ha puesto en nosotros, ¿no? Autoridad para curar nuestras heridas más profundas, o esas cosas que se han instalado en el tiempo y que tal vez nadie ha podido solucionar y resolver. Solo Él puede hacerlo, ¿no? Porque es Él quien tiene la autoridad. ¿Y por qué tiene la autoridad? Porque Jesús tiene la autoridad, porque es Él el único que ha dado la vida por nosotros. Es el único que ha llegado hasta una cruz por amor a nuestra vida, por amor a tu vida. Y Él sabe el valor que ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, los invito a quedarnos en diálogo con Él, a tomar estas citas y a poder escuchar de Él esas palabras de amor y cariño que te pueden salvar, que te pueden curar, y escuchar de Él lo mucho que vales para Él, que tú eres su templo más preciado, su templo más querido, y dejemos que sea Él quien nos enseñe ese camino de vida eterna.